Gracias, Señor, porque a pesar, Dios, de que cada quien tiene sus compromisos, sus dificultades, sus luchas, en tu nombre podemos reunirnos una vez más para compartir en tu palabra, adorarte, a bendecir tu santo nombre, porque tus misericordias hasta aquí nos han alcanzado, Señor. En este momento pongo, Padre, esta casa en tus manos, Dios, que sea tú, Señor, que abra sus oídos a la palabra que tú vas a decir a través de mí, Señor, porque yo aquí simplemente funciono como una bocina para que el pueblo escuche lo que tú quieres decir. Padre, en tus manos pongo esta casa y este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, inmediatamente vamos a buscar en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Cuando lo tenga, decir amén. Estuve pensando leerlo en la versión Reina Valera 60, pero voy a preferir usar la versión de Nueva Traducción Viviente porque como que es un poquito más, vamos a decir, apegado, un lenguaje un poquito más actual. Amén. Primera de Reyes 19, 9. Amén. Entonces el Señor le dijo, 9. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Dice Elías: he servido con gran celo al Señor Todopoderoso. Respondió Elías: por el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, y adivinen qué, el Señor todavía no estaba en el incendio. Dice aquí: después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara. Tengo un pequeño feedback aquí, por favor. Gracias. Muy bien. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y entonces una voz le dijo por segunda vez: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste, por donde lo querían matar. Mandó para allá y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Gracias, Señor, por esta palabra en esta noche. Vamos a dar un poquito más de contexto. Lo que pasa es que la historia es bastante larga y decidí leerlo desde el 9 para resumir un poco. El contexto es que luego de que Eliseo tuvo el famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo con los 150, era verdad, o más, los profetas de Baal, que lo degolló a todos, que lo amenazaron de muerte. Me imagino yo que cuando Elías hizo el gran milagro de parte del Señor contra los profetas de Baal, que llenó el altar de agua, y simplemente, y los profetas de Baal pasaron el día entero cortándose, rasgando su vestido, tirándose al piso, y nada pasaba. Y Eliseo simplemente clamó al Señor, y una gloria descendió, el altar se llenó de fuego, y Elías hizo lo que hizo con los profetas de Baal. Imagino yo que cuando Elías bajó del monte, bajó así con el pechazo: el Señor mío, el que puede, yo demostré que Jehová es el Señor de los ejércitos. Y vino Jezabel y le dijo: como tú hiciste con esos profetas, que mi Dios se me mate si yo no te mato a ti primero. El pechazo que bajaba Elías se hizo así. Humanamente se asustó, había matado ya 150, una mujer lo amenazó. Humanamente el pobre Elías se asustó. ¿Y qué hizo? Corrió. Y lo primero que hizo fue que se metió
Y vamos a poner un ejemplo. Bueno, no un ejemplo, vamos a hacerlo así, una pregunta. Cuando Jonás corrió del mandato del Señor, ¿qué hizo el Señor con él? Es muy diferente a lo que hizo con Elías, pero básicamente hizo lo mismo. Lo mandó a buscar. ¿De qué manera mandó a buscar a Jonás? Bueno, con un pecado y una tormenta. Ustedes ya saben lo que pasó. Pero a Elías, cuando Elías estuvo en la cueva, que Elías dijo: Jehová, mátame, porque la presión que tenía Elías era tan grande que Elías quería morirse. Oye, profeta de Dios deprimido, queriendo morirse por el miedo, por la presión de su alrededor. Wow, ¿y es Elías, el hombre de Dios? Sí, es Elías, el hombre de Dios. Cuando Elías se metió a esa cueva, el Señor lo hizo de la siguiente manera: envió un ángel para que le despertara, comiera y bebiera porque estaba débil, y lo volvió a dejar dormir. La segunda vez que Elías se durmió, más adelante el Señor le mandó otro ángel para que le despertara y le dijo: levántate, que es un largo camino terrestre. Básicamente le estaba diciendo: párate, avanza, avanza, que yo no te mandé a ti a meterte en una cueva, avanza. Luego pasa todo lo que leímos, que ahí es donde viene la pregunta clave del centro del mensaje. Luego de que Elías se despertó, que siguió caminando por 40 días, llegó al monte Horeb, al monte de Dios, donde Moisés y el Señor tuvieron su gran famoso encuentro con la zarza. El Señor le dijo: quita las sandalias de tus pies. En ese mismo monte paró Elías, y lo primero que el Señor le pregunta: Elías, ¿qué tú haces aquí? Y esa es la misma pregunta que el Señor le tiene a la iglesia esta noche. Iglesia, ¿qué haces aquí? ¿Estás estancado? ¿Estás trabajando? ¿Estás pensando en las promesas que yo te he hecho? ¿Estás pensando en el largo camino que te queda por recorrer? Y es muy sencillo. El Señor le preguntó a Elías: ¿qué haces aquí? Después que le preguntó, le dijo: sal fuera. Elías escuchó de todo: terremoto, incendio, todo. Pero cuando escuchó el suave susurro, dijo: ahí es que está mi Señor. Porque Elías sabía que el Señor traía paz, y eso era lo que él andaba simplemente buscando. Pero lamentablemente, la paz que el Señor le iba a dar no se la iba a dar en ese momento, porque todavía había un trabajo que hacer. Y no estoy diciendo con esto que en el medio del trabajo del Señor tú no tengas paz, claro que sí. Pero el Señor tiene una manera curiosa de hacer las cosas. Al Señor le gusta que tú hagas la obra que Él te mandó a hacer en medio de dificultades, porque así es que tu fe te fortalece. Cuando tú estás haciendo las cosas que el Señor te mandó a hacer bajo la sombrita, que con un juguito en la mano, tú lo haces cómodo, tú lo haces tranquilo, y lo coges como si no pasara nada. Muy gran diferencia a cuando en el medio del camino tú tienes dificultades, porque las dificultades son las que forman al hombre de Dios. Las dificultades son las que hacen que la fe del hombre de Dios crezca. Las dificultades son las que hacen que el creyente mengue él para que su fe aumente. Y eso era simplemente lo que estaba pasando con Elías. Elías simplemente estaba pasando por un momento donde su fe se vio mermada por lo abrumadora que era su situación. Pero aún ahí el Señor estuvo ahí. Aún ahí el Señor le alimentó. Aún ahí el Señor le dijo: Elías, camina, que tenemos un largo camino que recorrer. Y básicamente Elías tenía que avanzar. A pesar de todo lo que estaba pasando, Elías tenía que avanzar, porque, número uno, y esto ya para aplicarlo a nuestras vidas, si nosotros tenemos un llamado del Señor y no avanzamos, las personas que están alrededor, que se ven afectadas por ese llamado, no van a avanzar. Y ustedes dirán: pero ¿cómo así? El Señor a cada uno de nosotros nos ha instituido como líderes. Puede ser aquí en la iglesia, pero aunque tú no tengas un liderazgo en tu iglesia, tú como cristiano, en tu trabajo, tú eres un líder. Tú eres un líder espiritual en ese trabajo. Tú en tu escuela eres un líder. Tú en tu entorno eres un líder espiritual. Y si tu entorno espiritual está mermado, está ofuscado, lamentablemente, el mensaje que tú deberás llevarles a esas personas que están detrás de ti, que te siguen, que te ven como un ejemplo, también se verá mermado. Y miren el ejemplo aquí. Después que Elías salió de la cueva, el Señor no lo mandó a que buscara 4 espadas. El Señor no lo mandó a que buscara 70 caballos. El Señor lo mandó a ungir 3 gente. Pero Jehová, a mí me quieren matar.
a mí me están buscando para matarme, dame una espada. No, 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 no. Unge 2 reyes y unge entonces el que te va a suceder a ti. Unge a tu reemplazo. Me imagino que Elías, pero como que, o sea, que es verdad que me van a matar. Imagino que Elías, o sea, es verdad que me van a matar. Unge a tu reemplazo. Elías no protestó. ¿No saben por qué Elías no protestó? Elías como profeta de Dios hace rato sabía. Elías como profeta de Dios hace rato sabía que su situación no iba simplemente a terminar en manos de Jezabel. Su situación iba simplemente a terminar en manos de los profetas que le hacían la guerra al Señor. Elías sabía todo eso, pero Elías al final de cuentas era humano, su fe menguó y se ofuscó y se le olvidó todo eso, pero el Señor no dejó de recordarse. Y en esta noche, o mañana, o pasado, cuando sea, el Señor no va a dejar de recordarte que tú tienes que avanzar, porque tú tienes un llamado, tú tienes una comisión que debe ser llevada al mundo. Ese llamado que nosotros tenemos que llevarlo, hermano. Se esté rompiendo lo que se rompa, se esté cayendo lo que se caiga, así como Jesús lo llevó, sabiendo que le iba a pasar todo lo que le iba a pasar, sabiendo que sus amigos más cercanos lo iban a abandonar, sabiendo que él venía directamente a morir. Jesús vino a llevar ese mensaje. Pablo, Pedro, todos esos hombres de Dios, apóstoles, ellos sabían a lo que se enfrentaban. Ellos sabían que estando ellos predicando la palabra, estando ellos llevando el mensaje que debían llevar, estaban más muertos que vivos, porque le andaban en una constante persecución. Pero seguían. ¿Por qué seguían? Porque ellos tenían por claro, por conciso y por preciso, que aunque la humanidad te persiga por tú llevar el mensaje que Dios te dio, al final de cuentas lo que cuenta es el premio o la salvación que el Señor te va a dar por tú hacer lo que Él te encomendó. Porque nosotros no estamos aquí, hermano, para nosotros que el mundo esté contento con nosotros. El mensaje de nosotros no es para que el mundo se contente. El mensaje de nosotros lo confronta, pero lo confronta para que cambien, lo conforma para que vengan al camino de Dios y lo confronta para que una generación que lamentablemente está podrida en la que vivimos hoy se pueda enderezar. Y ese mismo ejemplo, Elías estaba viviendo en una generación podrida. Él mismo lo dice: todo el pueblo de Israel se fue en tu contra, tumbaron tus altares, levantaron estatuas, mataron a todos tus profetas y soy yo el único que quedo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si el mundo mata a todos los profetas de tu alrededor y tú eres el que queda, ¿vas a dejar que el mensaje se detenga? Vamos a dejar que ese mensaje se detenga con la promesa de Dios en la mano. Eso era lo que simplemente le estaba pasando a Elías. Muchas veces nosotros ni siquiera, sin que nos estén buscando atrás para darnos golpe, dejamos que el mensaje se detenga por miedo, por vergüenza, por inseguridad. Pero el Señor en esta noche lo que nos pregunta es: ¿qué haces? ¿Estás haciendo lo que yo te mandé a hacer? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿O simplemente no? Y es tan curioso que el Señor no le dio ni una palabra de aliento a Elías. El Señor en ningún momento le dijo: hijo, ten paz, hijo, yo estoy contigo. El Señor simplemente le alimentó y le dijo: vamos a trabajar, vamos a trabajar. Elías ya sabía. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué haremos? Entonces esa pregunta está en nosotros mismos, porque mi manera de predicar no es la misma manera que la que predica alguien, la manera de cantar de rosario no es la misma. Aquí cada quien tiene su forma. Ahora, ¿qué tipo de mensaje tú llevas con la forma que el Señor te ha entregado? Porque Elías no predicaba igual que Eliseo. Gracias, Dios. Elías no predicaba igual que Eliseo. Incluso se puede decir que el alumno superó al maestro, porque ¿qué le dijo Eliseo a Elías? Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y así mismo hizo. Los grandes milagros de Elías fueron 7, los de Eliseo fueron 14. ¿Y por qué pasó eso? Esos 21 milagros de los profetas. Es muy sencillo: porque Elías avanzó. Porque Elías respondió al llamado de ¿qué tú haces ahí? Y entendió que en la cueva metido no era su lugar. Nosotros tenemos que entender que nuestro llamado, las personas se van a salvar, las personas van a crecer, las personas se van a mover a nuestro alrededor cuando muchas veces nosotros lo hagamos. Porque las personas nos ven como líderes. Simplemente a los cristianos lo ven como líderes, independientemente o no. Y de hecho, ahora mismo está la costumbre de que si tú conoces a un cristiano, lo primero que tú le dices: líder, ¿cómo tú estás? Y es sencillo, porque nos ven como ejemplo de moralidad,
Lo ven como ejemplo de una persona tranquila. Entonces, ¿qué estás haciendo tú donde estás? ¿Estás llevando mensajes? ¿Estás ungiendo a las personas de tu alrededor? ¿Estás permitiendo que lo que el Señor te ha depositado avance junto contigo para que tú puedas crecer a tu alrededor? Porque no es simplemente con el mensaje, simplemente lo puse de primero porque considero que el mensaje debe ser claro y preciso, de que nuestra prioridad debe ser llevar el mensaje que el Señor nos ha dado. Y muchas veces por timidez, muchas veces dejamos de darle una palabra a una persona por miedo a que esa persona le dará. Muchas veces Dios nos da una palabra para el Señor no puede dar una palabra para Paxi que yo vea en la calle y no lo conozca, pero por incomodidad, porque me juzguen, porque decía, este fanático cristiano no se la doy. Y yo os voy a decir una cosa, y aquí todos somos pruebas vivientes de eso. Cuando el Señor te manda a ti a darle una palabra a fulano, a decirle un Dios te bendiga a fulano, no es simplemente porque Él quiere que tú se lo digas, es porque con esa acción que tú vas a hacer, Él va a traer un cambio en esa vida. Pero adivina qué, primero Él pone el deseo en mí y yo tengo que tomar la decisión de qué, avanzar. Nosotros movemos el mensaje. Jesús dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura. El Señor no dijo, esperen que ellos vengan a ustedes y predíquenlo. El Señor le dijo, vayan ustedes y predíquenle, vayan, repartan eso, que fue por gracia y por gracia recibieron. Y una vez nosotros ya podemos, vamos a decir, repartiendo el llamado, dando lo que el Señor nos da, hay algo muy importante, y es que ya viene aquí, en el corazón, y que tú no puedes llevar la palabra de Dios primero si tú no has avanzado aquí y aquí. Porque nosotros muchas veces también como cristianos nos estancamos. Y no simplemente que nos estancamos, vamos a decir, en un pecado, nos estancamos mentalmente en el mismo lugar, pensando que Dios no puede hacer más con nosotros. Nos estancamos pensando, que yo, lo que a mí me gusta es tocar el piano, el Señor a mí no me va a usar para dejarle una palabra a alguien. Te equivocaste. No hay nada más versátil que un hombre en manos de Dios. No hay nada más preparado que un hombre en manos de Dios. Y nuestro estancamiento, a veces, nuestro estancamiento mental, personal, espiritual, no permite que lo de Dios se refleje en nosotros, o que nosotros mismos podamos crecer de manera individual. Le voy a dar un pequeño testimonio, y es que el avance del Señor es muy raro, porque el Señor usa métodos bastante extraños para enseñarte cosas, enseñarte de qué manera hacer las cosas, enseñarte de qué manera buscar esas cosas. Y para nadie es un secreto que nosotros tenemos como 4 meses pegando en la iglesia. No hay por qué dar detalles. Para nadie es un secreto de eso, de que X o Y situación viene nuevo, entre comillas, nuevo. Y en el proceso de que hubo una pequeña separación entre esta iglesia y yo, el Señor usó ese proceso en el que yo estuve de una manera extraña, porque Él decidió en ese momento enseñarme lo que pesa un liderazgo. Él decidió en ese momento enseñarme lo que pasa cuando un liderazgo no está enfocado. Y me enseñó en ese momento que a pesar de que en mi alrededor todo el mundo esté, vamos a decir, un poquito dudoso, dubitativo, que con buenas intenciones pero no sepan cómo reflejarla, gente que quiere avanzar, etcétera, etcétera, que aún todo eso en tu alrededor se esté desbaratando, tienes que seguir. Tú tienes que seguir. Y adivina qué, como mencioné ahorita, cuando tú aprendes a seguir, las personas a tu alrededor vienen así con la manita abierta, esperando a ver, si tú eres el hombre de Dios, yo vengo a recibir de parte de ti. Y vienen todo así, con la manita. A Elías se le estaba destrozando el mundo, pero el Señor lo mandó a ungir 3 gente. Jesús sabía que lo iban a matar, pero no dejaba de hacer milagros. Esteban, Pablo, Pedro, toda esa gente sabía lo que iba a pasar. Pero adivina qué, cuando ellos llegaban a un lugar, ¿cómo estaba la gente?
¿Y adivinen? Y hay que predicarle. Y allí está fulano que está loco por matarme. Tengo que predicarle. Porque no es la circunstancia la que determina lo que es un hombre de Dios. Lo que determina lo que es un hombre de Dios es cómo él avanza y se mueve a través de las circunstancias. Porque el Señor nos lo dijo claramente. En este mundo, ¿qué es lo que vamos a tener? Rosa y jugo. Y un chin de pan en la noche para la cena. Aflicciones, tormentos, pruebas. Pero confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Entonces, si el que venció al mundo ya te mandó, te aseguró de que Él está contigo, ¿por qué nos estancamos? ¿Por qué no intentamos avanzar? ¿Por qué no damos dar esa milla extra? He corrido la carrera. La carrera de nosotros todavía le queda un largo camino. Estamos aquí. Mañana, bueno, saliendo de la puerta, el Señor sabrá lo que va a pasar. Pero mientras nosotros estamos aquí, esta carrera hay que correrla. Y hay gente que va a correr al lado de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente que está corriendo al lado de nosotros? ¿Le meto el pie para que se caiga? No, el que está al lado tuyo no es tu enemigo, es tu compañero. Si tú ves que se rezaga, agárralo, ve hermanito, que sigue. Si tú ves que el otro que está por allá está como pensando dejarlo, wow, es que está difícil, ve, agárralo, avanza. Tú eres líder para aquellas personas que están rezagadas. Pero para tú alcanzar a los rezagados, tú tienes que avanzar primero. Porque así no se puede. Así no. Y eso fue lo que el Señor le mandó a decir a Elías. El Señor le dijo, mira, unge a fulano para que sea rey de Israel. Pero luego en el siguiente versículo le dice, cuando yo levante a ese rey, yo dejaré en Israel 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal y que no besaron la estatua de Baal. Básicamente el Señor le estaba diciendo, mira, yo necesito que tú te pares para que tú unjas a fulano, para que fulano se haga rey de Israel y a través de él yo pueda traer mi presencia de nuevo al pueblo. Ustedes ven como una sencilla cadena. Elías da un paso, consecuencia de ese paso que Elías dio bajo el mandato del Señor, se unge un rey para Israel y Israel se levanta de nuevo. Un paso de nosotros puede ser una gran diferencia. Uno solo, no tiene que ser 7, no tiene que ser 5. Un Dios te bendiga hace la gran diferencia. Un mensaje de mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo poder ayudarte? Hace la gran diferencia. Porque al final de cuentas hemos sido llamados a ser luz. Y la luz, ¿dónde dijo Jesús que se ponen las lámparas? Abajo de la mesa. Se pone en un lugar alto para que alumbre a todo el que está en la casa. Y la luz, mientras más alto está, más abarca. La luz, mientras más alto la pones, más avanza. Ve al lugar alto. ¿Cuál es el lugar alto para el cristiano? ¿Cuál es? ¿Cuál es el lugar altísimo para el cristiano? Los pies de Cristo. Mientras más a los pies de Cristo estemos, más nuestra luz va a avanzar. Amén. Y con esto ya termino, ya van 20 minutos. Con esto ya termino. Es difícil, realmente avanzar no es fácil. Créanme que se lo digo, avanzar no es fácil. Pequeño testimonio. Cuando yo tenía 19 años, mi padre enfermó. Muchos ya lo conocen. Mi padre enfermó de cáncer. Mi padre enfermó de cáncer en una condición que cuando el doctor lo descubrió, lo que nos dijo fue, dominicanamente hablando, porque era una condición tan avanzada en la que humanamente la medicina ya no tenía nada que hacer, simplemente esperar. Y así lo hicimos. Pero pasó algo meses antes de descubrir su enfermedad. Y es que en esos tiempos había pandemia, las iglesias estaban cerradas y una de las prohibiciones era que personas mayores de 60 años no podían ir a la iglesia. Tenía 66. Yo le escribo al pastor, mire, pandemia entera mi papá tiene que desde que abra la iglesia quiere ir para la iglesia. ¿Qué usted va a hacer conmigo? El pastor me dijo, lleva. Imagínate, ¿qué vamos a hacer? Él va, se convierte gracias al Señor. Y yo siempre digo esto, pero fue muy jocoso, porque lo primero que me dijo fue de que ya yo soy cristiano, no me ponga a coger pique. Eso fue lo primero que él me dijo. Quizá porque sabrá. Pero nada, pasa el tiempo, luego descubrimos lo de su enfermedad. Adivinen qué él hizo cuando descubrió que estaba enfermo. Se deprimió,
se trancó, lo que dijo fue bueno, eso fue lo que Dios quiso. Se tenía que hacer una cirugía. Antes de entrar a la cirugía me llamó a orar. Salió de la cirugía, lo primero que dijo, ¿dónde está Juan? Yo quiero orar y darle gracias a Dios de que salí vivo, sino que él en su enfermedad, en su dificultad, él estaba avanzando. Ahora, yo no. Yo estaba estancado, en que mi papá se iba a morir, en que hoy yo me acuesto y no sé si mañana lo voy a encontrar vivo. Pero él cada noche me llamaba, ven, vamos a orar, que no quiero dormirme sin orar. Ven, vamos a esto, pongo un poco de música cristiana. Él avanzó, él estaba avanzando, muriéndose y cada día más flaco, pero estaba avanzando. Y yo recuerdo que una noche él me llamó, mi mamá también solía hablar con nosotros, no estar aquí, hoy está de servicio trabajando. Y un día él me llama, vamos a orar, y mientras estamos orando, él empieza a temblar y a llorar. Inmediatamente yo reconocí que fue que el Espíritu Santo que se dio sobre su vida. Cuando pasó ese momento, un momento bien hermoso, la verdad, él simplemente se quedó frisado 2 minutos. Y la única palabra que le salió de sí, sentía algo bueno, algo bonito, porque no hallaba cómo explicar lo que él estaba sintiendo. ¿Y por qué pasó eso? Porque aún en medio de su dificultad, ¿qué él hizo? Avanzó. Avanzó con su comunión con el Espíritu Santo, avanzó en su vida, avanzó en su carácter, porque diciéndome a mí que no lo ponga a coger pique. ¿No le crees? Yo siento que la gente coja pique, una gente tan tranquila como yo. Y que yo poniendo a una gente a coger pique. Pero la anécdota al final de cuentas de este testimonio es que se puede avanzar en momentos difíciles. Y como dije al principio, los momentos difíciles, no sé por qué el Señor lo hizo de esa manera, pero los momentos difíciles son los que pulen al cristiano. Es como que estamos formando un diamante. Para que el diamante se forje, tiene que pasar por, qué sé yo, 4.000 grados de calor, en lava, piedra, qué sé yo qué. Y sale esa cosa, apretarlo muchísimo también. Y sale esa cosa tan hermosa. Pero cuando es una piedra de carbón, porque el diamante se hace del carbón, cuando es una piedra de carbón, nadie la quiere. Pero cuando es que tú eres una piedra de carbón, que el Señor viene, te recoge, te lleva al horno, las brasas te queman, te aprietan, y luego de que tú estás listo, entre comillas, ese diamante lo tira en medio de más carbones. Porque la diferencia de cuando el Señor hace algo es porque lo del Señor tiene un efecto que se pega. Cuando Él te convierte en diamante a ti, tú te le pegas a esa gente, y si tú haces la cosa como tienes que hacerla, tú vas a hacer que esa persona también se vuelva diamante. Y así sucesivamente. Pero para eso hay que avanzar dentro del llamado del Señor. Termino con la pregunta que el Señor le hizo a Elías. Iglesia, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Dios le bendiga.